La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos. Aquí estamos, Dios, para oír tu voz. Dinos lo que tengas que decirnos hoy, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, gracias. Oremos, hermano. Señor, sigue hablándonos, por favor, sigue hablando. Gracias por estas hermosas alabanzas, por estas reflexiones, Señor, que por supuesto nos convocan a pensar en ti, en lo que hiciste tan grande, Señor, obra de nacer entre nosotros. Si no hubieras hecho eso, Señor, estaríamos perdidos, indefensos, muertos en nuestros delitos y pecados, pero gracias por lo que has hecho por nosotros, bendito seas. Aquí estamos, Señor, para adorarte y para estudiar tu palabra. Dinos, sigue diciéndonos, Señor, lo que tengas para nosotros hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. De regreso a la Navidad se llama nuestra serie, pero el sermón de hoy se llama de esta manera, hermanos. Adelante, por favor. La tenemos ganada, se llama el mensaje de hoy. La tenemos ganada. ¿Conoce esa frase usted? ¿Cuándo la decimos? Cuando nos sentimos muy seguros, cuando alguna circunstancia o condición hace imposible que perdamos, ¿no? O sea, no puede ser, la tenemos ganada. En nuestro caso podemos decirlo absolutamente, y la circunstancia es una: Él triunfó por nosotros. Déjeme, le digo lo siguiente: en el 2020, cuando el COVID nos alcanzó como país, porque ya había empezado antes del 2020, ¿verdad? Pero nos alcanzó, y entre otras cosas no pudimos reunirnos por más de 2 años, ¿no es cierto? Más de 100 cultos de domingo. Si contamos todos los demás cultos que evitamos, pues un tipuchal de veces que no nos reunimos. Y nosotros inventamos una palabra, la inventamos, pues no existía, ahora existe entre nosotros, la palabra navidemia. ¿Recuerdan eso? Es muy fácil entender eso. Se trata de la Navidad, es decir, del nacimiento de nuestro Señor, pero se trata de hacerlo felices y plenos en medio de la pandemia. Por eso navidemia. Aprendimos que una pandemia es un mal, o sea, un virus, bacteria, idea, guerra, tribulación, contingencia, pecado, lo que sea, porque ahora para nosotros pandemia es cualquier cosa que nos produce situaciones difíciles, que se contagia globalmente además, porque eso es lo que hace que una enfermedad sea una pandemia, que se contagia, que alcanza a muchos, que alcanza a los todos, por así decirlo, según de donde viene la palabra. Aprendimos que con el Señor podemos superar lo que venga, y aprendimos a experimentar su presencia en nuestra vida a plenitud, a pesar de lo que sea, porque sí, hubo una pandemia y hubo dificultades y andábamos todos disfrazados. Había personas que se convirtieron durante la pandemia, yo no les conocía ni unos meses después de haberse acabado, porque como seguíamos usando cubrebocas, no sabía yo cómo era esa hermana. Y de repente, soy fulana, pues es que póngase el cubrebocas. Ah, sí, ya sé quién es. ¿No le pasó así a usted también, hermanos? Vivimos esa circunstancia. Ahora nuestra serie de sermones no se llama Navidemia, se llama De Regreso a Navidad. Sin embargo, si analizamos las condiciones del mundo en que vivimos, si analizamos nuestro mundo actual, tendríamos que reconocer que la navidemia la Navidad siempre fue y siempre ha sido una navidemia. O sea, cuando usted y yo celebramos Navidad, siempre es navidemia, porque siempre hay circunstancias difíciles. Es más, no batalló usted para llegar hoy acá, porque hay tráfico hasta domingos para salir de la casa, ¿no es cierto? ¿Y qué hace la gente tan temprano? Si yo pensaba, muchísimos no van a ir a los cultos. Mire, usted me cayó la boca, ¿verdad? Porque usted sí vino, pero ¿a poco no extrañamos a algunos? Voltea al lado, verá, no vino el hermano fulano, ni el peloncito de este lado, ni el gordito de atrás. Así nos vemos unos a otros porque algunos no nos sabemos nuestro nombre. Solo hace falta analizar las condiciones en las que nació el Señor Jesús para darnos cuenta, de acuerdo con los evangelistas Mateo y Lucas, que son los que más nos cuentan al respecto, de que aquel maravilloso evento sucedió en medio de una difícil contingencia. O sea, la primera Navidad también fue navidemia. También fue una situación difícil en la que nació. Déjeme hacer un repaso de algunas cosas. El año pasado dije algunas cosas de estas, pero hoy le aumenté porque encontré más cosas, más navidemia en la Navidad, más cosas. Vamos rápido. La familia de José y María eran parte de un país dominado por un imperio. Eso es bastante serio, ¿no? O sea, no eran libres como imperio. Recién casados fueron obligados a hacer un peligroso viaje. Por aquello del censo se fueron hasta no sé dónde. La conmoción social del momento les impidió un hospedaje adecuado. No había agua entubada, no había celulares, no había aire acondicionado ni calefacción. Imagínese que José le dice a María, María, pues nos vamos. ¿Qué? Estoy encinta, estoy a punto de dar a luz, pues tenemos que irnos a un viaje. ¿Cuánto dura el viaje? No sé, pues como 1 mes y medio. Y si en el camino doy la luz, pues es que tengo que ir.
Una mujer aquí de nuestro tiempo se divorcia, no sé, se divorciaba al instante. La conmoción social del momento les impidió un hospedaje adecuado. Ustedes y yo sabemos, no había un lugar en el mesón. Y insisto, no había baños, no había baño. Es una cueva. Eso es difícil. Y está embarazada, por Dios. Ni hablar de las circunstancias de embarazo de María. Y podríamos añadir que en aquellos días no había vehículos de transporte como los de hoy, ni energía eléctrica, ni agua entubada, ni baños acondicionados, ni celulares, ni internet, ni televisión, ni radio, ni regaderas, ni medicina, ni doctores especializados, ni pañales. Eso sí es grave. Ni mamilas. Las mujeres de ciudad ahora mismo estarían diciendo: no es posible. María debió ser una adolescente entre 12 a 16 años, primeriza y virgen. O sea, además de que era su primer embarazo, era virgen. Punto. Eso es. O sea, ¿cómo sucede esto que estoy embarazada? En su aventura sufrieron discriminación, injusticia, persecución. Herodes lo quería matar al niño, ¿no es cierto? Se convirtieron en migrantes al huir como fugitivos del poder político del momento. Tuvieron que huir a Egipto. Recién nació el chamaco y tuvieron que huir a Egipto. Vivieron en un momento de decadencia moral, filosófica y religiosa. Y por si fuera poco, ustedes y yo sabemos la circunstancia entre José y María. Estaban comprometidos. Y ella estaba embarazada y no de él. Y hubo necesidad de ángeles del cielo que vinieran, aclararan las cosas, les dijeran qué estaba pasando para que hicieran todo aquello. No los adoramos, por supuesto que no. Nosotros no les oramos a José y María, pero tenemos que reconocer que se aventaron un paquetote, ¿no es cierto? Tuvieron una aventura extraordinaria y dijeron sí a eso. O sea, su Navidad fue navidemia. Fue una circunstancia difícil, contingencia, dificultades. Definitivamente las circunstancias en las que el Señor nació constituyen un desafío para la familia más serio que el de cualquier otro de nosotros. Lo interesante es que los destellos mesiánicos, como se dijo en las lecturas, en las reflexiones que ya comenzaron, porque el sermón comenzó hace rato de que yo viniera, lo que se dijo, se anunció desde mucho tiempo antes. ¿Qué cree? Lo interesante es que aún en esos destellos mesiánicos se habla de esto, se habla de circunstancias difíciles. Es decir, los destellos mesiánicos también surgen en medio de condiciones de navidemia, por así decirlo, de situaciones de pandemia. La profecía que vamos a estudiar hoy inicia con una advertencia. Fíjese, el texto que hoy vamos a leer, recuerden, son textos del Antiguo Testamento que se citan en el Nuevo Testamento, que los oímos parecidos, los oímos conocidos, estos textos del Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento se citan. Voy a estar tomando agua, si me perdonan, por favor. Son textos que se citan en el Nuevo Testamento, porque eso decidimos seleccionar los pastores de la red para los sermones de este tiempo de Adviento. Y este en particular inicia el pasaje, la profecía, con algo que siempre lo quitamos, lo mochamos. En ninguna obra de teatro se pone eso, de niños se pone eso. Cuando el ángel anuncia cosas y no sé qué, se lee del versículo 2 en adelante, no se lee el versículo 1. Lo quitamos porque parece que no va con la Navidad. Lo vamos a leer el día de hoy. Pero aún en las profecías del Antiguo Testamento, el anuncio de la venida del Señor es en medio de una contingencia. En este caso, insisto, inicia con una advertencia de sitio y humillación. Inicia con un anuncio de tragedia. A ustedes y a mí podría parecernos: Señor, ¿no hubiera sido mejor que la Navidad fuera un asunto de fiesta, de alegría, de jolgorio? Todo bien, todo está en paz, todo está tranquilo. Por eso en la noche de paz sí quedaría, Señor, así, pero con este asunto no queda. Pero el Señor, hermanos, conoce nuestra condición y circunstancias. Eso es lo que significa que la Navidad sea una navidemia, y eso es lo que significa que aún los anuncios de la venida del Señor fueron dados en medio de situaciones difíciles, porque Dios anunció su venida en medio de situaciones difíciles. Una de las profecías más hermosas que me gusta a mí, ya la he predicado acá. ¿Saben de dónde surge? De un profeta malvado, mercenario, usurero. ¿Se acuerdan el profeta al que le habló una burra? ¿Cómo se llamaba? Balaam. En su cuarta profecía, que esa ya fue gratis, porque se acuerdan que le pagaron por maldecir al pueblo, y no lo hizo, y no lo hizo, y no lo hizo. Yo digo, el bruto es el otro, no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Pero él se aventó una cuarta profecía como diciendo: esta es gratis, esta va por la casa. Y en esa profecía anuncia el nacimiento de Jesús. Señor, ¿no hubiera sido mejor en otro momento? No sé, en un culto, una celebración, estamos de fiesta todos y ahí anuncias. No,
Los anuncios fueron regularmente en tiempos difíciles. La razón es esta: el Señor conoce nuestra condición y circunstancia. El Señor está pendiente de nosotros y tiene planes perfectos para bendecirnos. El Señor vino a rescatarnos de nuestro problema fundamental. El Señor antes y después de la encarnación está con nosotros. No pierda de vista eso. El Señor antes y después de la encarnación está con nosotros. La presencia del Señor hace la diferencia. Por eso, he aquí la enseñanza de este culto. Daré otras 2 enseñanzas en los otros cultos diferentes, por si usted va a ir a oír el concierto del coro alabanza y va a venir esta tarde. También antes, debo decirles, los sermones serán diferentes. Esta es la enseñanza de este culto. El Adviento es un llamado a la guerra santa. Y usted dice: "Ay, pastor, ¿qué onda con eso, pastor? Eso no va con Navidad". Pues está en el texto de la Navidad. Está en el texto de la Navidad. Es más, abra su Biblia, por favor. ¿Traen Biblia? Casi nunca lo usamos aquí en este culto, en los cultos de Oreb, porque la tenemos en la pantalla. Pero abramos, por favor, Miqueas capítulo 5. Miqueas, ¿sí tiene la Biblia, Miqueas? Miqueas capítulo 5. ¿Lo tienen? Esta Biblia, algunas páginas sí le faltan, pero estas no le faltan. Es que son los rollos del mar muerto y ni siquiera abre. Préstenme una Biblia, por favor. O así, usted ahí. Sí, está bien, gracias. Y ahí ábranme mi hoja si pueden, por favor. Les voy a leer el versículo 2, que es donde siempre nosotros estudiamos, y en las obras de teatro sale ese texto. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Sí? ¿Sí dice así su Biblia? Pero nos saltamos el 1. ¿Pueden leer conmigo el 1? ¿Cómo dice? Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Como dicen en mi rancho, ¿qué húbole? ¿Ya la pudieron abrir? Gracias. Es que al pasar de los años. Oiga, así comienza esta profecía. Esta profecía donde se anuncia la venida de nuestro Señor comienza diciendo: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Este primer versículo nos ofrece la necesidad de hacernos una pregunta. Pero antes de eso, la profecía es clara. Se acercaba el ataque de un gran enemigo, Babilonia. Quiero decirles, ya pasamos por aquí. Ustedes y yo ya estudiamos todo el Antiguo Testamento, hasta Malaquías llegamos, ¿no es cierto? Y estudiamos este asunto de la deportación a Babilonia. Pues este es un anuncio de eso. Isaías está anunciando que se está preparando un gran ejército y que venía a derrotarlos. Experimentarían una gran humillación personificada en su débil rey, Sedequías, un rey muñeco, un rey, no muñeco de qué muñecazo, un muñeco de títere, que fue exiliado también él, y que quería hacer pacto con otros pueblos para defenderse y no sé qué. Ese rey fue golpeado en el rostro y no tenemos noticia de que haya sido real eso, sino que es una metáfora de fue humillado, porque golpear en la mejilla a una persona era de lo peor. Por eso Jesús, cuando dijo aquello de pon la mejilla, porque estaba hablando de una humillación muy grande, y dice que el pueblo entero recibiría ese golpe personificado en su rey. Su ciudad sería destruida y miles de ellos serían deportados. O sea que este primer versículo nos ofrece la necesidad de hacernos una pregunta. Si el Señor sabía que perderían las batallas y serían derrotados, porque por cierto, el Señor les dijo que iban a ser derrotados, si el Señor sabía eso, ¿por qué les dice: rodéate ahora mismo de muros, hija de guerreros? La manera como se nombra la nación debe traducirse más exactamente como hija de la tropa. Esa frase que se traduce hija de guerreros, en realidad en el hebreo significa hija de la tropa. ¿Saben qué? En términos mexicanos, ¿sabe qué significaría eso? ¿A qué le suena a usted hija de la tropa? Adelita, ¿no? A la Adelita, ¿no? Las Adelitas de la revolución. Le está diciendo Dios a su pueblo: ponte lista, ponte como una Adelita, ponte como una persona que ayuda a los guerreros. Es interesante, es muy interesante el pasaje, porque ustedes y yo tenemos que pensar: ¿de veras le está diciendo que construyan la ciudad más grande si Él sabe que los van a destruir? Si Él sabe que van a destruir la ciudad, ¿para qué les dice prepara murallas más grandes? Dios sabe que las van a destruir.
le dice, no, ponte como soldadera. Algo así como apoyo de los que luchan al frente de batalla. Es decir, hace alusión a una forma de pelear diferente. Porque unos son los que están en el campo de batalla, dándose moquetazos, sea golpes, sea con espadas, sea con rifles. Y otros son los que están en la retaguardia, o los del avituallamiento, los que alimentan a la tropa, o los que preparan la pólvora, o los que les dicen por aquí y por allá, o los que traen noticias. Está claro que los judíos de ese momento no podían hacer nada para impedir la catástrofe. Nada podían hacer. De hecho, Dios lo había decretado ya, porque Él sí tiene derecho para decretar cosas, nosotros no, pero Él sí, y Él ya lo había decretado. Es más, mucho antes de que Isaías dijera esto, Dios había dicho también por otros profetas que estaba preparándose Babilonia para derrotarlos. Y ellos decían, ¿Babilonia qué es eso? Babilonia ni era famosa, todavía no era una gran nación, todavía no era un gran imperio. Estaba levantándose, Dios ya lo sabía. Así que no podían hacer nada para lograrlo, no podían hacer nada para defenderse. Así que la exhortación que dice, rodéate ahora de muros, no puede referirse a muros de piedra, no puede referirse a eso. De hecho, ellos lo entendieron, no hicieron más muros. De hecho, como no le creyeron ni siquiera a Isaías ni a los demás profetas, de hecho no hicieron nada, no fortalecieron sus muros. No puede referirse a construir muros de piedra, más bien se trata de un llamado a hacer algo más grande, a hacer algo más serio, a hacer algo más duradero y fundamental. Por eso no les llama guerreros. Por eso es importante que yo les diga que la traducción correcta no es hija de guerreros, no, la traducción es hija de la tropa. No es hija de guerreros, porque no le está diciendo ármense como guerreros, no le está diciendo luchen de otra manera. Debían construir muros de otra clase, debían construir muros de confianza en Dios, con las piedras de una fe pura y una obediencia genuina. Y es en este contexto en el que el Señor les anuncia una vez más que Él ha planeado intervenir en la historia de la humanidad por medio de la encarnación, es decir, el Adviento, la Navidad. Y por esta verdad el Señor nos hace un llamado. Pero mire el llamado que creo que nos hace a ustedes y a mí, porque no estamos en aquella circunstancia. No somos israelitas, no somos judíos en la época en que Babilonia está creciendo como imperio y que va a destruirlos. Pero somos el pueblo de Dios. Y sí hay imperios en el mundo ahora mismo queriendo destruirnos. Sí los hay, por supuesto que sí. Sí hay toda una campaña mundial, por supuesto, dirigida por el diablo, por el mismo mal, y los seres humanos que participan ni cuenta se dan de eso, pero es verdad. Por eso la Escritura dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales, ¿no es cierto?, de maldad en las regiones celestes, todo eso que dice la palabra es verdad. Por eso digo que la Navidad es un llamado a la guerra, pero una guerra santa. Debían construir ellos entonces otra clase de muros de confianza, de fe, porque el Señor estaba a punto de intervenir. Les anuncia entonces la destrucción, pero también les hace un llamado a tener fe, un llamado a creer y a disfrutar su presencia, un llamado a luchar por la fe defendiendo la verdad, un llamado a superar toda dificultad por la bendición de su presencia, un llamado a la verdadera guerra santa. Esta es la verdadera guerra santa. Esa guerra que no tiene que ver con matar a los no creyentes para apoderarnos de un determinado territorio. Nunca he visto esas películas, que hay muchas películas sobre las cruzadas, ¿no ha visto eso? Películas, los supuestos cristianos yendo a matar gente de otra raza, a matar, a maldecir, a mentir, a engañar para poseer la tierra santa. Dios mío, qué propósito, qué método es ese. Pero esa idea de conseguir cosas a través de la violencia está presente en todos, en todo el mundo. Montones de religiones se han establecido en pueblos a través de la matanza, a través de la tortura, como los que vinieron acá a nuestra América. En un lado traían un crucifijo, sí, pero en el otro lado traían una espada, ¿no es cierto? Y nuestra raza fue obligada a creer a través de la violencia, no es eso a lo que nos llama el Señor. Ni tiene que ver con hacer rituales religiosos y hacer declaraciones y conjuros en la tierra para cambiar cosas en el cielo. Alguien le dijo a una hermana de nuestra iglesia que le gustaba orar, que sí le gustaba la alabanza y la predicación, pero que lo que no le gustaba es que aquí no guerreamos. ¿Sabe lo que es guerrear? Pues maldecir al diablo y reprender al diablo y hacer línea de conga y decir, salte de aquí, maldito.
En el nombre de Cristo, por la sangre de Cristo y no sé qué. O sea, le oran al diablo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso hablar con el diablo? Usted y yo no hablamos con el diablo, usted y yo no lo tomamos en cuenta, lo ignoramos. No platicamos con él. La primera vez que alguien platicó con él nos arruinó a todos, y me refiero a Eva. No es cierto, debió ignorarlo. Hola, Eva. Debió ignorarlo, por supuesto. Estás bonita, lombrizota, pero sácate de aquí o algo. No, ni eso debo decirle, nada. No, pero hay gente que piensa que nosotros tenemos palabra, poder, y podemos decir, santificar lugares y construimos muros de protección. Por favor, este pasaje justamente echa por tierra cualquiera de esas ridiculeces de doctrinas que hay en el mundo religioso. Se trata de la guerra en la que nos toca creer, esperar, amar, obedecer y ver al Señor actuar. Imagínense cómo les anuncia Dios qué van a hacer entre ellos. Prepárense. Conviértanse en una soldadera como las adelitas de la Revolución Mexicana, porque va a venir un gran imperio y los va a destruir por completo y no hay nada que puedan hacer. ¿Y cómo nos preparamos? Yo voy a nacer entre ustedes un día y voy a salvarles. Y uno dice, pues, pero ¿como cuándo? ¿Como para pasado mañana vienes? No. 700 años antes de que Jesús naciera, Isaías dijo esta profecía. Ni siquiera nació entre ellos en ese momento. Esto tiene una enseñanza para nosotros importantísima. Para mayor claridad respecto a lo que este llamado representa, leamos lo que Pablo dice respecto a la guerra de los cristianos. Vamos a analizar un pasaje del Nuevo Testamento porque por este asunto de la guerra. Prepárate. Hija de guerreros, traduce nuestra Biblia, aunque es hija de la tropa, que tiene que ver con la guerra de todas maneras. Y pensando en la guerra entonces, vayamos a un pasaje, el más clásico, el más, importante pasaje de la Biblia con respecto a la guerra santa. La guerra santa verdadera, no estoy hablando de la guerra santa de ir a poseer la tierra de Israel, allá a Palestina, como hicieron los europeos durante mucho tiempo peleando contra los árabes. No estoy hablando de eso, ni estoy hablando de guerrear esa práctica supersticiosa, que tiene más que ver con ocultismo que con cristianismo. No estoy hablando de eso tampoco. No, de la guerra santa, la que sí hay una guerra, sí hay una lucha espiritual en la vida. Bueno, el apóstol Pablo nos habla de eso y dice así, versículo 10 del capítulo 6 de Efesios. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Nos fortalecemos en quién, hermanos? ¿Y en la fuerza de quién? ¿No está claro eso? Comienza clarísimo. No dice fortalezcanse ustedes y llénense de sentimientos de poder, de dones espirituales, de empoderamiento. No, fortalezcanse ¿en qué, hermanos? Dice en el Señor y en el poder de su fuerza. Evidentemente no podemos enfrentar la guerra por nosotros mismos. Si necesitamos ser fortalecidos en Dios, podemos encontrar la fuerza que necesitamos. Luego dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Evidentemente nuestra lucha se libra en un nivel espiritual. No es un asunto físico de agarrar a moquetes a nadie, no, es un asunto espiritual. Y es con armas espirituales que podemos vencer. Luego sigue diciendo, y es tal vez el pasaje más famoso aquí: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios tiene una armadura que podemos usar. ¿Cómo se llama esta armadura, hermanos? ¿De quién es esta armadura? ¿Cómo le llama el texto? ¿La armadura de quién? Note eso, note eso. Porque de repente hablamos de la armadura del cristiano. En ningún lado habla de la armadura del cristiano. Aquí habla de la armadura de quién? De Dios. ¿Dice o no dice el texto? No estoy inventando nada. Pero usted va a ver en montones de lugares, en memes y en escritos y en libros, la armadura del cristiano. Desde ahí debemos comenzar a ver que algo está chueco. Porque aquí dice que nos pongamos la armadura de Dios. ¿Está claro eso? Y Dios tiene una armadura que podemos usar. No es nuestra, es de Él. Es la armadura de Dios. La armadura se compone del cinturón de la verdad, ya sabemos eso, la coraza de justicia, el calzado del apresto del evangelio de la paz,
El escudo de la fe, especialmente el casco de la salvación, es importante. La Biblia, la espada del Espíritu. En resumen, se refiere a la gracia de Dios sobre nosotros. Se refiere a dones de Dios sobre nosotros, que por medio de eso nos perdona, transforma, capacita, fortalece y enseña. Y aquí viene lo tremendamente importante y que se relaciona perfectamente con el hecho de que Dios da su profecía de que van a ser 700 años antes a un pueblo que está atribulado porque va a ser conquistado, y Dios de todas maneras pretende darles esperanza diciéndoles: no se preocupen, los van a aplastar como palomitas pisadas en el cine, pero no se preocupen, dentro de 700 años, cuando ustedes ya ni existan, yo voy a hacer algo muy grande. Y uno dice: ¿y eso para qué sirve? ¿Y eso de qué manera les será bendición? De mucha manera muy grande, que voy a enseñar. Hasta mala ortografía tengo para hablar de lo emocionado que estoy. Después de ponerle al cristiano la armadura de Dios, aquí viene el campo de batalla. Aquí viene, o sea, lo lanzan al ruedo, al octágono. ¿Se llama octágono, hermanos, del UFC? Ahora hay un nuevo deporte, ¿no? En la UFC. O sea, se agarran a moquetes, se quiebran el tabique, la nariz, se rompen un brazo y luego se abrazan y se besan. Y algunos de ellos tienen aquí escrito: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo fuera de eso, me pondría ese texto que dice: más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Lo metieron al octágono, al cristiano, con la armadura de Dios, y lo que sigue es los moquetes, los balazos, los espadazos. Lean conmigo, por favor, y si captan lo que yo capto, lloren conmigo. Aquí está la gran batalla del cristiano. Lean conmigo: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Claro que guerreamos aquí también, por supuesto. La persona que dijo eso es una ignorante. Por supuesto que guerreamos. ¿Cómo le hacemos? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. ¿De qué habla, hermanos? Aquí está lo interesante. ¿De qué habla? ¿De qué habla esto? No luchamos haciendo declaraciones, reprensiones, rituales o conjuros. No luchamos teniendo viajes astrales, experiencias místicas o alucinaciones estrafalarias. Luchamos con una infalible estrategia. Una infalible estrategia. ¿Saben qué es la infalible estrategia? Lean después de los 2 puntos conmigo. ¿Qué dice? Dependencia de Dios. Esa es nuestra lucha. Me encanta ese canto. Es de un hermano, pero lo canta Soraya aquí. Mi trabajo es, ¿qué? Creer. Dependencia es la idea. Esa es la idea, dependencia. Reconocerme que de Él dependo, en Él estoy. He ahí nuestra gran lucha, hermanos míos. La dependencia. No luchamos haciendo declaraciones, reprensiones, rituales o conjuros. No luchamos teniendo viajes astrales, experiencias místicas o alucinaciones astrafalarias, como dice una falsa profetisa que anda por ahí en el mundo pidiendo ofrendas y no sé qué, y según ella se va en la mente, no sé qué, es a una caverna, no sé qué, para sacarte a ti, que te tiene el diablo encerrado en no sé dónde. ¿Qué brujería es esa? Luchamos con una infalible estrategia, dependencia de Dios. Hablamos con Él, ponemos todo en sus manos y esperamos en Él. Los hebreos, y lo voy a decir en el siguiente punto, en la siguiente parte del sermón, en el otro culto, los hebreos no experimentaron el nacimiento del Señor, pero debían entender que Él había estado presente con ellos por siempre. Más adelante el Señor les dice, cuando se refiere al Mesías, a Jesús que nacería, dice: y sus salidas han sido de siempre, de la eternidad. Hermanos míos, Dios siempre ha estado con nosotros. Él no comenzó a ser nuestro Señor, nuestro bondadoso Dios de gracia cuando nació en Belén. No, desde siempre. No dice ahí en una de las cartas de Pedro, que algunos malinterpretan y dicen que Cristo fue al infierno a predicarle solamente a una cierta sección del infierno, a los de los tiempos de Noé. No, Señor, lo que dice ese pasaje es que el mismo que le predicó a los seres humanos en los tiempos de Noé fue Jesús, fue el mismo. Y fue el mismo que habló con Faraón cuando fue Moisés, fue el mismo. Es el mismo Dios, es el mismo Señor. Él ha estado presente siempre con nosotros aquí en la tierra. Así es que aquellos hombres del pueblo de Dios, aquellos soldaderos, por así decirlo, no soldados sino soldaderos como las soldaderas,
Aquellos hombres a los que Dios les dice, afirma tus muros, y no se refiere a los de piedra, porque esos era imposible que los fortalecieran suficientemente para que no los destruyeran. Está hablando de algo espiritual. Cuando los llama a la guerra santa, los llama a prepararse, y cuando les dice que van a hacer, no significa solamente que bueno, un día otros serán beneficiados cuando yo nazca. No, le está diciendo, he estado con ustedes siempre. Tan he estado con ustedes que un día hasta voy a hacer algo grandioso, voy a venir en persona, pero por lo pronto he estado con ustedes siempre. Sí se fortalecieron, por lo menos Isaías sí se fortaleció, y algunos otros remanentes sí se fortaleció. Más adelante el pasaje nos dice que sí hubo un remanente de personas que creyeron en eso y se fortalecieron y comenzaron a vivir en dependencia de Dios a pesar de lo que sucedería. ¿Se acuerdan que lo dijimos también en uno de los sermones de esta serie? Si Dios nos profetiza una desgracia, digamos gloria a Él. Si Dios nos anuncia una gran tragedia, digamos gloria a Él. No sé si Dios quisiera usar un profeta para decirme a mí una gran desgracia de mi vida. Si alguien dice, pastor, Dios me dio una palabra para usted. Esta es la profecía, pastor, de parte de Dios para usted. Yo diría antes que me diga, gloria a Dios, amén, dígame lo que quiera, está padrísimo lo que me va a decir. No, pastor, no está padrísimo, sí está padrísimo. Si es Dios que me lo va a decir, está suave. Pues la profecía dice que usted se va a poner más grave todavía con su enfermedad de la diabetes, que se prepare porque va a tener muchas dificultades y que él va a perder una gran parte de su salud y va a estar muy difícil. Yo diría, gloria a Dios. Y dice, ¿por qué? Porque si Él dice, Él sabe lo que hace, es todopoderoso, Él está conmigo, y si quiere avisarme es porque entiende que yo tengo la habilidad para enfrentar eso. Así es que Dios, muchas gracias, ahí te voy, como soldadera, como Adelita, dependiendo de ti, confiando en ti. Aquel pueblo debía entender que Dios estaba con ellos. Porque dígame una cosa, si lo entendemos usted y yo desde una perspectiva solamente así histórica, temporal, y a mí ¿qué me sirve, Señor, que tú vas a venir a nacer aquí entre 700 años? Pues si me voy a esforzar por ser muy saludable y voy a tomar mucho yogurt y kombucha, ¿cómo se llama esa cosa que se hace de un hongo ahora? Kombucha, mi esposa me da cada mañana. No sé si me hace bien, pero sabe bien rico, entonces yo sí me la tomo. Y voy a tomar probióticos y voy a usar factor de transferencia. Estoy diciendo todo lo que me recomiendan ustedes para mi salud. Factor de transferencia. Y voy a comerme las legumbres primero antes que los carbohidratos, después la proteína y después, ahora sí, los carbohidratos. ¿Sí come usted así saludablemente? Yo estoy haciendo eso porque me dijeron que eso ayuda a los diabéticos y sí le hago así. Aunque no haya ensalada, agarro por ahí una zanahoria así y me la zampo porque emprendí queso. Señor, para vivir 700 años para cuando vengas. No. Lo que le está diciendo Dios a ese pueblo es, estoy con ustedes. Siempre he estado con ustedes. Al que voy a enviar a nacer entre ustedes, siempre ha estado con ustedes. Siempre ha salido con ustedes a la guerra. Siempre ha ido con ustedes a donde quiera que van. Así es que confíen, aún en medio de la tribulación. Hermanos míos, la Navidad es un llamado a la guerra santa. Es un llamado a que usted y yo fortalezcamos nuestros muros, a que usted y yo nos convirtamos en soldaderos o soldaderas o hijos de guerreros, si usted quiere, si oye más bonito, que nos convirtamos en guerreros, pero en el sentido de guerreros del que habla este pasaje, el sentido de guerreros de aquellos que guerreamos de una manera que es la única que podemos vencer, orando en todo tiempo, dependiendo en todo tiempo, con toda oración de dependencia de Dios en todo tiempo, con súplica, no con declaraciones ridículas y absurdas. Con súplica dice el texto. ¿Dice o no dice con súplica? ¿Qué es súplica? Cuando solicitas algo sabiendo que no tienes ni un cachito de autoridad para recibir lo que pides. Qué lejano está a esa idea absurda de los que hacen declaraciones y que quieren obligar a Dios y según ellos le mueven la mano a Dios. Dependan, por eso el día de hoy pareciera que el mal sigue ganando. Porque algunos no luchan como deben de luchar. Hermanos míos, esta primera enseñanza nos desafía entonces a ustedes y a mí a aceptar el llamado del Señor a la guerra santa. Pero la guerra santa es santa, es diferente, es exclusiva la guerra de Dios.
aceptemos el llamado a la guerra santa. La tenemos ganada. Si hacemos eso, hermanos míos, la tenemos ganada. No confiemos en nosotros, confiemos en el Señor. Recuerdan, les he contado alguna vez allá en Chihuahua, tuve una experiencia, una persona vivía frente al templo, así como frente, una calle chiquita, y estaba la puerta del templo y la puerta de su casa estaba enfrente, en una colonia. Imagínense, la calle es tan chiquita que es la 52 y media, ni siquiera alcanzó entero, era la 52 y media. Y vivía una señora y esa persona pues practicaba cosas ocultas y no sé qué, y experimentó una posesión demoníaca y esas cosas. Y en alguna ocasión fueron por mí a buscarme porque iban muy seguido. Y yo le dije a un grupo de hermanos y hermanas que estamos en oración: quédense orando, por favor, oren por nosotros, pero me gustaría que algunas de ustedes o algunos de ustedes me acompañaran, si ustedes gustan. Y unas semanas muy valientes fueron. Y cuando íbamos a entrar a la casa, dije: vamos a orar. Y en mi oración yo dije: Señor, aquí estamos, tenemos miedo, somos débiles, nos reconocemos imperfectos, pero en tu nombre vamos. Cuando acabó la oración, una hermana me dijo: pastor, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. Le dije: hermana, regrésese por favor, váyase allá, no nos vaya a echar a perder todo aquí el asunto. Váyase allá y vaya que le dé miedo, por favor. Porque aquí los que vamos acá no creemos en nosotros, ni confiamos en nosotros. Somos humanos normales y los humanos normales tenemos miedo. El miedo es parte de nuestra naturaleza. Es absurdo que alguien no tenga miedo. No tiene miedo porque está drogado, porque está loco, porque es muy sangrón o muy, no sé, prepotente, no sé cómo sea, muy. En Cristo tenemos que ser honestos. Y entramos puro cobarde ahí a orar por la señora. Y hicimos algo nosotros, nada hicimos, solo oramos. Y Dios Todopoderoso hace lo que quiere, porque Él es el poderoso. La guerra santa es cuando usted y yo dependemos de Dios, no de nuestras palabras, ni nuestros rituales, ni de nuestros hechos. Dependemos de quién es Él. Nos ponemos la armadura de Dios, que son sus beneficios sobre nuestra vida, y luego vamos a la batalla, que es la dependencia y confianza en Él. Esta profecía al pueblo hebreo, en medio de una pandemia, en medio de una situación difícil, se acerca una gran destrucción sobre ustedes, pero yo voy a hacerme presente, porque siempre he estado presente entre ustedes. Confíen en mí, dependan de mí. Hermanos míos, que esta Navidad ustedes y yo aceptemos el llamado a la dependencia. ¿Tenemos luchas, hermanos? ¿Cuántos tienen aquí problemas, no sé, económicos o laborales? Dios santo, yo pensé que era el único. Sí es pandémico esto, sí es pandémico. Sí, esfuérzate, hermano, haz lo que tienes que hacer humanamente hablando, haz lo que te toca hacer. Sí, hagamos eso. Pero la profecía de Dios aquí para el pueblo es: a pesar de eso, seguirán existiendo problemas. Pero yo estoy contigo, porque para nosotros la cosa es más sencilla, porque para nosotros ya vino. Para ellos iba a venir, pero para nosotros ya vino. Pero Él ha estado presente, aún antes de su venida, después de su venida, sigue presente entre nosotros. Dependamos de Él. Digámosle ahora mismo: Señor, voy a luchar, voy a pelear con las armas de la fe. Voy a de veras fortalecer mis muros de fe. Y voy a luchar, Señor, con todo mi ser, confiando en ti. Y la segunda cosa que hace Dios es esto. Es esta la enseñanza. El Adviento es un llamado a la grandeza. Después de que le dice: fortifica tus muros, pórtate como soldadera, como alguien que confía en sus guerreros, que es Dios, nuestro guerrero, nuestro poderoso gigante. Pórtate como una soldadera. Pórtate como un ejército que ve al guerrero triunfante derrotar al enemigo. Y luego le dice Dios: pero tú, y este pero me gusta. Hay peros que sí valen, porque hay veces que decimos que no hay pero que valga, ¿verdad? Pero este sí. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti te saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta utiliza el nombre antiguo de la ciudad, Efrata. Significa fructuoso o fructífera, pues, si lo aplicamos a una ciudad. Es un nombre antiguo. Ni en la época de Miqueas era el nombre de esa ciudad. Era Belén ya, pero el nombre antiguo había sido Efrata. Y tal vez lo hace el profeta inspirado por Dios para recordarnos cosas. Usted y yo siempre decimos que era un pueblucho o un pueblito, una aldea que no figuraba en los mapas. Y es verdad, es verdad. En el Antiguo Testamento hay una ocasión en que un rey hace un recuento de ciudades y no cuenta a Belén, no se incluye. Y es verdad, si era un pueblo bicicletero, diríamos el día de hoy, pero no para Dios.
no para Dios, porque ahí habían pasado cosas interesantes. Les cuento, por ejemplo, ahí nació el último hijo de Jacob, Benjamín, de su esposa que él amaba. Y por cierto, después de ese parto murió Raquel. Génesis 35, 16 al 21 nos cuenta eso. Fue ahí en Efrata. Ahí también sucedió el amor entre Ruth y Boz. ¿Recuerdan aquel amor, aquel idilio amoroso tremendo de Ruth y Boz, Ruth y Bot? Y ahí nace Obed. Ahí nace Obed, que es el padre de Isaí, y resulta que Isaí es el padre de David. Y ahí se inicia la dinastía davídica de reyes, y Dios le promete a David que nunca faltará un descendiente de él que se siente sobre el trono, y esa promesa se cumple precisamente en Jesús nuestro Señor. Esto nos enseña entonces que aunque se trata de una aldea tan pequeña que no aparece en los mapas, su historia ya tiene algunos destellos de grandeza. Como pueblo en el corazón de Dios es grande ya. Esto nos enseña que aunque se trata de una aldea tan pequeña que no aparece en los mapas, su historia ya tiene algunos destellos de la grandeza en el corazón de Dios. Sin embargo, está claro que lo que pone a Belén, Efrata, en el mapa del mundo y de la fe cristiana es el nacimiento de nuestro Señor. Esto nos confronta con una pregunta: ¿qué es la grandeza? Ustedes y yo hablamos de grandeza. Miren, no está tan malo pensar en la grandeza, no está tan malo pensar en grande, no está tan malo querer ser grande. De hecho, ¿está de acuerdo usted conmigo que cuando éramos niños queríamos crecer, no es cierto? Ahora que somos grandes nos gustaría regresar, algunos quieren regresar, pero sí, la verdad es que es una tendencia humana, porque la verdad es que así es. Un niño crece y no es que le digamos que crezca, no es que sea muy obediente, porque crece, chamaco, y crece. No, la verdad es que crece, porque y hay unos que, Dios mío, hoy mismo vi en la mañana en el culto de las 8 que nunca me quedo a saludar, nunca doy abrazos ni besos ni nada porque salgo corriendo para acá para el culto de las 10, pero hoy sí me di vuelo y me quedé a saludar y demás, y vi a un chamaco que yo pensaba, si me dicen su nombre volteo así, pero tuve que voltear así. 1.94 creo que me dijo que medía, no sé qué. Dios mío, es nuestra naturaleza. Por eso también queremos crecer como comerciantes, o crecer como ejecutivos en una empresa, o crecer como lo que sea, todos. No está mal eso. Así es que crecer tiene que ver con significancia. En la Biblia tiene que ver con eso, con significancia, con trascendencia. Como dicen en la televisión los anuncios: yo sí quiero ser alguien en la vida. Con eso, con entender qué hago aquí, de qué se trata la vida, por qué existo. Y entonces le dice el profeta a esta pequeña aldea: serás grande, o sea, tendrás sentido, significado, valdrá la pena que estés aquí. Y entonces nos hace preguntarnos: ¿qué es la grandeza? Para responder de acuerdo al texto, desglosemos lo que nos dice la profecía. Dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Nos dice algunas cosas muy importantes. Primero dice: de ti saldrá el que será Señor en Israel. Aquel que habría de nacer, aquel que le fue dicho a Belén Efrata: mira, afirma tus paredes, pero paredes de fe, paredes espirituales, y pórtate como un soldado que ve la victoria que el guerrero va a conseguir, porque está desafiándoles Dios a la dependencia de Dios. Y después le dice: pero serás grande, y le habla de victoria. Aquel que habría de nacer vendría de Dios. Dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Me saldrá, hasta en español se oye raro, porque usted y yo decimos: y de aquí saldrá, pues ¿cuál? ¿Para qué metemos el me? ¿Verdad? Pero no, en el hebreo dice: de ti me saldrá. Yo voy a hacerlo. Es algo que es asunto mío, es cuestión mía. Me encanta esa idea cuando alguien hace suyo un problema. Me encanta eso. Perdón el ejemplo, pero ¿se acuerdan de Cantinflas cuando es el policía, el policía 777 y va porque hay una serenata? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí lo vieron? Sí, hermanos Cantinflas. ¿Qué pasó, chato? Sí. Cantinflas y va y la muchacha no sale. Y le va a ayudar al novio, ¿se acuerdan? Y le canta una y menos sales más, les avienta una maceta. Y luego dice Cantinflas: no, ahora voy yo. Y empieza a cantar una de esas de que la chancla que yo tiro y esas cosas contra la muchacha. Y él le dice: oye, no, y le dice: no, cállese usted, ya no es asunto tuyo, es asunto mío. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa escena? Perdonen que lo compare con eso, pero eso es lo que hace Dios aquí. Que están en tribulación, que están en necesidad, que se sienten desafortunados, que se sienten humillados, pequeños, que se sienten
diminutos ante el gigante de la prueba, ante el gigante de la economía, ante el gigante de las situaciones difíciles. Pues déjenme, yo voy, este es asunto mío. Me encanta ese Dios. Eso fue lo que hizo cuando nació entre nosotros. Y a este pueblo atribulado, que estaba a punto de ser conquistado, Dios les da aliento diciéndoles eso: es asunto mío, yo tengo planes perfectos, yo sé lo que voy a hacer. Ese que habría de nacer viene de Dios, no hay duda. No es solo un humano, sí es humano, pero es algo más que humano, es divino también. Claramente se refiere a nuestro Señor. Y luego aquí viene la frase que es la más importante de todas: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea que aquel que habría de nacer había estado presente y ha estado presente desde el principio y se ha manifestado muchas veces en su pueblo. Es decir, que el Señor Jesucristo no inició su existencia al nacer. Aquellos que piensan que Cristo comenzó a existir cuando nació, no, Señor. Él existe antes que María. Él creó a María. La Biblia dice en el Evangelio de Juan capítulo 1 que ninguna cosa que ha sido creada fue creada sin Cristo. Cristo es el creador de todo. Él es el Dios creador. Es que Jesús es antes que María, y antes que José, y antes que David, y antes que Isaí, y antes que Obed, y antes que vos, y antes que cualquiera, antes que Adán. Esto es interesante. Es decir, que Jesucristo siempre ha sido, Él es quien es desde antes de la fundación del mundo. Él es el eterno. Esto es importante por lo siguiente: porque un pueblo que se ha alejado de Dios, al que Dios quiere perdonar, quiere transformar y le va a permitir vivir una disciplina de un pueblo que los conquista y todo eso, ¿qué aliento podría recibir? ¿Qué aliento podría recibir que Dios le diga: mira, te voy a perdonar y voy a nacer, voy a enviar a mi hijo? Pero eso sucede 700 años después. Este profeta escribió siglos antes de que sucediera tal cosa. Uno dice: ¿y eso qué me sirve a mí? O sea, como quien dice, tú te vas a freír ahí, vas a parecer palomita de cine pisoteada, porque va a venir otra nación y te va a destruir la ciudad, va a destruir el templo. Pero no te preocupes, porque 700 años después yo voy a hacer. ¿De qué sirve? No, sirve de mucho. Le voy a decir cuál es el detalle. Los judíos de aquel tiempo se sabían vulnerables ante el imperio que los amenazaba, y después de ser sitiados, destruidos y llevados cautivos a Babilonia, seguramente se sentirían peor y peor. En conclusión, aunque faltaban siglos para que la primera Navidad sucediera, Dios les anuncia a su pueblo que está con ellos desde el principio de los tiempos. Por eso esta frase es tan importante. Y sus salidas, la palabra es manifestaciones, si queremos decirle. Algunos traducen orígenes. Sus orígenes, sus manifestaciones son desde el principio de los días de la eternidad. Lo que le está diciendo el Señor es que Él ha estado con ellos siempre. Es que Él estuvo con ellos cuando salieron de Egipto, que era Él. Y que estuvo con ellos cuando derribaron las paredes de la ciudad de Jericó, era Él. Y que cuando cualquier aventura que hayan tenido antes, era Él que estaba con ellos y que sigue con ellos. La profecía de Isaías y la profecía de Miqueas y la profecía de los grandes y pequeños profetas, les llamamos así por su tamaño de su libro, incluía varias promesas de parte de Dios que debían alentarles y darles esperanza. Déjeme saltarnos unos versículos a ir hasta la segunda parte del versículo 5 para entender mejor esto. En el pasaje hay algunas figuras literarias que resumen victoria. Mire, en capítulo 5, la segunda parte, porque la primera parte debería ser parte del versículo 4, pero nos habla de nuestra victoria es creer y confiar y esperar en Él. Este era el aliento que Dios ofrecía al pueblo de Israel ante la destrucción inminente. Lo dijimos en el sermón de la mañana, usted no estaba, la mayoría de ustedes no estaba. La dependencia. Afirma tus paredes, tú hija de la tropa, le dice a la ciudad, porque viene un enemigo y va a humillarlos. Pero le dice, todos piensan que eres pequeña, Efrata, Belén, casa de pan fructífera, todos piensan que eres pequeña, ni te consideran en el mapa, pero yo te haré grande, porque ahí voy a mandar a mi hijo.
Y luego le dice después, porque mi hijo siempre ha estado con ustedes. Esa palabra, sus salidas son desde la eternidad. Habla de la presencia de Él siempre con nosotros. Y dice el versículo 5, segunda parte: cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare en nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. La frase aquí puede traducirse así: está de los 7 pastores y 8. ¿Se acuerdan cuando en Proverbios dice 6 cosas aborrece Jehová y aún una no soporta su alma? ¿Se acuerdan de esa frase? Que se usa 7 y hasta 8. La idea aquí es esa. Está Dios, es una figura literaria muy hebrea. Se la puedo traducir así: que ven los asirios con cinco chalanes de maestro albañil, o con 6 nos los echamos. ¿Sí capta la idea? Lo quiero decir, es una frase, una expresión que dice así, porque aquí no se refiere a pastores en el sentido de predicadores necesariamente, sino en aquella época pastores, se sabía que eran los pastores y la gente lo entendía, pero está hablando de una victoria inminente. Nuestra guerra no se gana matando y destruyendo a otros, sino construyendo nuestra vida en la palabra del Señor. Nuestra guerra, suya y mía, no queremos ganar humillando a otras personas. Usted y yo ganamos la batalla siendo plenos en Cristo Jesús. Se gana construyendo vida. Se gana la batalla creyendo. Alguna ocasión, cuando yo estudiaba arte dramático, hice una obra, Pedro y el Coronel. ¿Ha leído usted eso? Es una obra muy interesante. Un poeta latinoamericano, un hombre está siendo torturado, un revolucionario, un libertario está siendo torturado por un coronel, pero el torturado resulta el otro, porque el que está siendo torturado es tan libre, tiene tanta paz en su corazón por aquello a lo que se dedica, que le cuestiona al otro y le pregunta: ¿y qué dicen tus hijos cuando llegas a tu casa después de haberme hecho todo lo que me haces? Y la obra termina donde el que es el verdugo resulta siendo la víctima. Nosotros tenemos una idea equivocada de lo que es victoria y de lo que es triunfo y de lo que es grandeza. Creemos que grandeza es estar arriba y ver a los demás hacia abajo. Y hay muchas personas a las que alguna persona puede verlo desde arriba, que son personas exitosas, felices, plenas. Y de esto habla el pasaje. Por eso Dios dice: pero tú, Efrata, que Babilonia es un imperio enorme, gigantesco, y va a venir y va a arrasar contigo, pero en ti hay grandeza, porque yo estoy con ustedes. Nuestra guerra no se gana matando y destruyendo a otros, sino construyendo nuestra vida en la palabra de Dios. Nuestra victoria es ser ese remanente santo que se manifiesta a pesar de la conquista de los imperios del mundo. Mire cómo dice el texto: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a los hijos de hombres. Traducción: ustedes, mi pueblo. Remanente significa los que perseveran en la fe mientras otros se contaminan. Ustedes, mi pueblo, los que siguen creyendo en mí a pesar de la tribulación que hay en el mundo, son como agua viva en medio de la resequedad. Son como una lluvia agradable que todos reciben con gozo y que no depende de esfuerzos humanos. No depende de esfuerzos y éxitos materiales humanos. Eso es lo que dice el pasaje, se lo leo otra vez. Es poesía, pura poesía hebrea. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de los hombres. Eso es el pueblo de Dios. Eso es la iglesia del Señor Jesucristo. Hace unos días mi esposa y yo experimentamos una bendición muy grande. Yo no puedo ir a todas las misiones que tenemos como iglesia. Me gustaría hacerlo. Me gustaría tomarme un tiempo para ir a todas, pero recientemente fui por primera vez al Retoño. No sé si a usted le pasa eso en su cuadra, en su calle, pero hay colonias en donde la gente hace fiestas y así con la mano en la cintura pone sus carros y cierra una calle. ¿Le ha pasado eso a usted? Que no puede ir hasta su calle porque la señorita de al lado, que celebran sus 15 años, aunque como dijo Chava Flores ya tiene 30 y tantos, pero le celebran sus 15 años hasta ahorita, y cierran la calle y usted no puede entrar porque la calle, hay música y todo. ¿Sí le ha pasado a usted?
Y ni modo, ¿usted qué hace usted? Pues se pone a bailar también, ¿verdad? Porque rumbo a su casa empieza la música y pues termina bailando, ¿no? Lo encuentra a su esposa en la puerta y usted bien bailador dando vueltas. Ya, perdón, viva que ya llegué. Pero este día fuimos ahí al Retoño y estaba pasando eso, pero lo que había era una fiesta cristiana. O sea, las sillas para niños inundaban la calle y una casa de unos hermanos, los papás de José Luis, pues era como algo así como la oficina del templo. Hasta junta tuve ahí, hasta una junta tuve con el ministerio de adoración, porque se hizo una junta urgente. Entonces me metí a la recámara de la hermana, la mamá de José Luis, y ahí en su cama y entre roperos tuve la junta y el lugar, una colonia, gente normal, gente chilanga, linda, bien amable como son los chilangos. Ahí en medio el rocío del pueblo de Dios. Pude ver el rocío del pueblo de Dios. Me tocó predicar a los niños, toqué mi guitarra y canté y les enseñé algunos cantos. Son preguntones. Había un tal Byron que dije yo, imagínese, te pareciera a Dios, ¿qué le dirías? Y él dijo, ¿qué le dirías? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Y le dije, haz de cuenta que yo soy Dios, voy a contestar en nombre de Él, como soy secretario. Entonces, ¿qué hago aquí? Pues vine a verte. Y lo dice, ay, sí, vine a verte porque te amo. Oh, decía. Se sorprendía de todo lo que yo estaba diciendo. Me encantó. Y entonces pude ver cómo se cumple esta profecía. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como ese rocío de Jehová, como la lluvia de la... Esto trae significancia y trascendencia. Esto es grandeza y no tarugadas. Y luego dice, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijo. O sea, no tiene que ver con seres humanos, tiene que ver con fuego divino, con agua divina. Nuestra victoria, hermanos míos, no tiene que ver con ser muchos, sino con ser auténticos. Nuestra victoria no tiene que ver con ser mayoría en el mundo. No, es más, ser mayoría en el mundo es señal de que algo está mal, fíjese, es de que algo está mal. De verdad, analice el asunto, verá usted. Por eso la Biblia siempre habla de un remanente, siempre habla de un remanente. Si este mundo está caído, no es accesible al Evangelio, no es sensible al Evangelio. El Espíritu Santo trabaja en el corazón de la gente, algunos responden, algunos no. Si un día como iglesia tenemos demasiado éxito, yo pediría que oráramos durante una semana de rodillas. Señor, algo estamos haciendo mal. Estoy hablando en serio. Si un día de repente tenemos demasiado éxito, todo el mundo quiere saber lo que hacemos aquí, no sé qué, analicemos nuestro mensaje. Analicemos nuestra predicación, porque pudiera ser que no estamos predicando el Evangelio de Jesús, porque el Evangelio de Jesús a algunas personas les da en el rostro. El Evangelio de Jesús a algunas personas les causa dolor, eso dice la palabra. La palabra dice que el hombre natural no puede entender las cosas con el Espíritu, porque han de entenderse espiritualmente, eso dice la palabra. Por eso dice también la palabra que no a todos es dado entender el Evangelio. Y no significa que Dios a algunas personas la escogió para que no entiendan. No, significa que Dios a todo mundo le da un impulso para que crea, pero algunas personas rechazan ese impulso y no lo aceptan. Nuestra victoria no tiene que ver con ser muchos, sino con ser auténticos. Ser mayoría en el mundo sería señal de estar en el lado incorrecto. Ser del montón es ser parte de los perdedores. Dios tenía un pueblo, una aldea pequeña a la que Dios profetiza que ahí nacerá el Salvador. Pero Dios le anuncia a esa nación, a ese pueblo de Israel, de donde eres aldea, que van a ser destruidos, pero que si ellos permanecen en fe, permanecen en dependencia de Dios, también serán grandes, aunque sean pocos. Por muy pequeña que sea la ciudad donde él habría de nacer, serán significantes, serán trascendentes. Nuestra grandeza, hermanos, no depende de hacernos un nombre en la tierra, sino de saber que nuestros nombres están escritos en la eternidad. Yo compuse una canción para ustedes que se llama Héroes. Pido que la escuchen de vez en cuando. La compuse para ustedes, ¿recuerdan? Y en esa canción dije una frase que algunos de ustedes son desconocidos en las redes sociales, pero son famosos en el cielo. Eso es un hecho, eso es un hecho. ¿Usted ha salido en la tele, hermano? ¿Lo han entrevistado ¿Lo entrevistó alguna vez Jacob Zabludowski? Porque hay gente que le gusta eso. Sé que algunos sí, si algunos de ustedes son famosos, salen en la tele y algunos así, y está bien, es su trabajo y no es problema nada. Pero lo importante es, hermanos, que en el cielo se hable de ti. Eso está suave.
Yo digo que en el cielo, esa vez que fui al retoño, yo digo que en el cielo los ángeles que estaban viendo, si es que ven los ángeles, no sé cómo será, pero estoy imaginando, estoy seguro que algún ángel dijo, ¿viste ese chamaco? Qué lindo. Es más, en el drama de Navidad de los niños, estoy seguro que el Santa Claus se hizo famoso ahí en el cielo. ¿Se acuerdan? Hoy conocí al Santa sin su barba. Hoy fue a saludarme en el culto de las 8 y fue su mamá, su papá, y él fue y me abrazó, pero como que notaba que yo no me daba cuenta que él era. Hasta que su mamá dijo, él es pastor, él es el Santa. Sí, porque yo pregunté quién es el Santa. Es que era el más chiquito de la... ¿Sí vieron el drama? ¿Cuánto vieron el drama? Era el más chiquito, ¿no es cierto? Que uno pensaría que, pero le echaba unas ganas, que en ese tonito de voz que tenía de repente. Y ni hablar de la piñata, ¿no es cierto? Yo quería abrazarlo, pero dije, no sé cuál de los 7 pecados capitales me va a picar. Porque la piñata se supone que son los 7. Y el que estaba acá, el pino también. Y la angelita, y la campana, y las luces. Que tenía unos movimientos de ballet, ¿verdad? Y los regalos, que eran gigantescos. Me gustó, escogieron regalos grandotes. La Nochebuena, con todos. Y por supuesto, y la angelita también, muy pequeñita. Y estoy seguro que en el cielo se habló de ellos durante mucho tiempo. Todavía siguen chismeando allá los ángeles, porque, hermanos míos, nuestra grandeza depende no de hacernos un nombre en la tierra, sino de saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Mire cómo dice el texto: asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, y no hay quien escape, tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos. Belén, casa de casa de pan, llamada también Efrata, fructífera, no estaba en los mapas hechos por seres humanos, pero estaba en el mapa hecho por Dios, y lo fue manifestado en sus profecías a los profetas. Aquel pueblo temeroso, debilitado, derrotado y empequeñecido por la destrucción, no era cualquier pueblo, no señor, era el pueblo de Dios, y eso los hizo grandes. Que era pueblo de Dios. Nuestra grandeza no depende de cuántos somos, sino de quién nos acompaña. Nuestra grandeza no radica de los bienes que tenemos, sino en el buen Dios que adoramos. Déjenme les pongo un ejemplo, porque en la misma Biblia hay un ejemplo. No necesito una ilustración aquí de nuestro tiempo, sino una bíblica. Mire este pasaje. Les digo antes, en la Biblia se manifiestan los ángeles. Se nos dice de ángeles que su misión es tal su nombre, mensajero. Eso significa un ángel, eso es un ángel, un mensajero. Uno que viene a traernos un mensaje de Dios. Esa doctrina que hay el día de hoy sobre la angelología, que los ángeles andan peleando por nosotros y que no sé qué, y que puedes hablar con tu ángel de la guarda y que no sé qué, y esas cosas, pues no tiene sostenimiento en la Biblia, porque ángel es un mensajero. Si no trae un mensaje, no es ángel. ¿Quién será ese ente que te anda buscando? Pero porque los ángeles son mensajeros. Eso es su esencia, da un mensaje. Y a menudo los ángeles fueron confundidos con Dios, y de pronto un ser humano adora a un ángel. En Apocalipsis aparece, Juan dice, y cuando vi el ángel me postré ante él y adoré. Y el ángel le dijo: no, levántate, hijo de hombre, yo soy junto contigo, siervo de Dios. Levántate, a mí no me adores. Pero resulta que en ocasiones en el Antiguo Testamento se habla de un varón de Dios, se refiere a un ángel, o se habla de un ángel determinado, alguna vez hasta por nombre. Pero hay ocasiones en las que se habla de el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. No de un ángel de Jehová, sino el ángel con artículo, como que es el único que es de esta clase. Y bueno, la mayoría de los teólogos piensan que se trata de Jesús mismo. Y hay un texto aquí donde aparece alguien así. No se le llama ángel de Jehová, pero se le llama un príncipe del ejército de Jehová. Y mire lo que dice el texto: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Otra vez hay una guerra, hay una pelea. El pueblo de Dios es minoría comparado con el otro pueblo. Josué quiere saber, este soldado se ve bien fuerte, ¿será nuestro o de los otros? ¿Eres de nosotros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. ¿Quién es este príncipe del ejército de Jehová? Alguien diría, pues a lo mejor es un arcángel, un ángel determinado, un ángel con cierto rango, ¿no? Ha crecido, lo han nombrado, ya es mero. ¿Quién es?
Dice: mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Lo que debería pasar, si es un ángel cualquiera, es: levántate, no me adores. Yo soy como tú, soy un soldado igual que tú, un soldado. Como le dijo a Juan el ángel: yo soy igual, un mensajero como tú eres mensajero y otros apóstoles. Pero no, este ángel acepta la adoración, o este príncipe del ejército acepta la adoración. ¿Qué dice mi señor a tu siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Quién es este príncipe del ejército de Jehová? Es nuestro Señor Jesucristo, preencarnado, que no comenzó a existir cuando nació en Belén. No, Señor, Él siempre estuvo con su pueblo. Y esto es lo que sí tiene aliento para el pueblo de Dios, aunque le diga a Dios que Él va a nacer 700 años después. Lo que en realidad le está diciendo, que sus salidas han sido desde siempre y por la eternidad. Ellos lo entendieron mejor que nosotros porque el lenguaje era para ellos. Lo que estaban entendiendo es: yo he estado siempre con ustedes. Ciertamente un día me haré persona y estaré en la tierra, pero yo siempre he estado con ustedes. Yo fui el que les ayudé a salir de Egipto, y fui el que les ayudé a derrotar a Jericó, y fui el que ayudó a cualquiera, el que ayudé a David a matar al gigante. Y esto es lo que sí trajo aliento a aquel pueblo, y lo que sí debe traer aliento también para usted y para mí. Nuestro mensaje cristiano en ocasiones parecería así como el de los profetas de aquella época le parecía a algunas personas. A veces pensamos y predicamos que sí, en esta tierra nos va mal, nos va de la patada, estamos en el hoyo, pero un día estaremos en el cielo y ya seremos ricos como el rico, como el pobre el Lázaro de la parábola. ¿Se acuerdan de la parábola? El rico ahí comiendo sus manjares y el pobre Lázaro que comía de lo que se le caía junto, y los perros le lamían las heridas. Y a veces pensamos nosotros: así es la vida cristiana, aquí en la tierra me va como en feria, aquí en la tierra no soy nada, pero un día en el cielo a lo mejor sí, allá me han de comer bien. No, no es lo que dice el Señor. Lo que dice el Señor es: yo siempre estoy contigo. No tienes que esperar solamente hasta mi gran intervención. Ahora mismo estoy contigo, ya, desde ya. Este varón aceptó la adoración de Josué porque era nuestro Señor Jesucristo preencarnado. Él siempre estuvo con su pueblo, Él luchó con ellos sus batallas, Él le dio todas sus victorias. Él está con nosotros también y nos defiende, nos fortalece, nos guía y nos lleva a la victoria final y eterna. Tenerlo a Él en nuestra vida es la verdadera grandeza de la existencia. ¿Cuántos de los aquí presentes han estado cercanos a la muerte alguna vez? Levante su mano. ¿Por qué estás vivo? Porque Jesús no le dio la gana que murieras. Porque Él estaba ahí contigo. Porque Él estuvo ahí a tu lado. Es el mensaje de Miqueas, Dios a través de Miqueas para el pueblo de aquella época, que Él ha estado siempre al lado de ellos. Está con nosotros, hermano. ¿Cuántos de los aquí presentes se convirtieron ya por lo menos jóvenes o adultos? Levante su mano. Estoy seguro, hermanos preciosos, estoy seguro que eres consciente de que antes de que te convirtieras, Dios estaba contigo y te bendijo de diferentes maneras. No solamente que nos dio lo que a todo ser humano, nos dio vida, nos dio aire para respirar y nos dio sustento y unos papás y lo que sea. No, ha estado con nosotros y nos ha librado de circunstancias. Les he contado muchas veces cuando casi muero, cuando era un niñito, por una pastilla que se me atoró en la garganta y no morí, gracias al Señor. Sí quedé medio tocadiscos, pero no morí. Tal vez eso, en el poco oxígeno que me llegó, no sé, estaré por eso medio tocadiscos. Y mi padre decía cada rato cuando contaba la historia: para algo quería Dios a este chamaco. Eso me resume a mí la profecía de Miqueas. Dios le dice al pueblo hebreo: prepárense, pero prepárense bien. Y cuando le dice que fortalezcan sus muros, no se refiere a los de la ciudad físicamente. Y lo sé porque luego les llamó soldaderas, les llamó hijos de la tropa. O sea, soldados no de élite, soldados no del frente de batalla, soldados de retaguardia. Yo soy el príncipe del ejército. Yo me encargo. ¿Ustedes qué hacen? Oren, confíen. En la mañana expliqué la armadura del cristiano. ¿Se acuerda lo que dice Dios de la armadura del cristiano? Dice que nos vistamos de la armadura de Dios. Es de Dios la armadura, no es de nosotros, es de Dios.
No le llame a usted a eso la armadura del cristiano. No es la armadura del cristiano, es la armadura de Dios. Así dice el texto. Vestidos la armadura de Dios. No es mi armadura, es la armadura de Dios. Y luego dice todo aquello que son virtudes de Dios para mí. Y luego cuando me lanza al campo de batalla, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica y ruegos. ¿Cuál es mi estrategia de batalla? Depender de Dios. Soy tropa, no élite de guerreros. Soy de otro nivel y veo a mi guerrero vencer. ¿Y yo qué hago? Dependo, confío, porque está conmigo a pesar de lo pequeño que pueda ser. Por eso me dice, pero no serás pequeña. Y entonces, hermanos míos, eso es significancia, eso es verdadera grandeza. Por eso digo que la Navidad es un llamado a la guerra santa, la guerra verdadera, la guerra que el cristiano lleva a cabo dependiendo de Dios, y es un llamado también a la grandeza. Aceptemos el llamado a la grandeza. Cuando nuestros hijos estaban pequeños, no estoy seguro si fue Elío o fue Isaac, no me acuerdo ya, después del COVID no me acuerdo casi de nada. Uno de ellos alguna vez jugando luchas conmigo, lo que sea, se levanta así con sus huesos resplandecientes, y así todo encueradito, y se le ven los huesos pintados, ¿verdad? Isaac, y parecía que lo colgaron de aquí. Ya ve cuando cuelga usted una camiseta y se le queda aquí el poquito, o sea, te colgó tu mamá de ahí porque se le habían los huesitos aquí. Y luego levanta los brazos y dice, soy lo más fuerte que puedo. Yo digo, no, pues sí. No, pues sí, porque uno no puede ser más fuerte que lo que puede, ¿verdad? O sea, si hubiera, pero qué realidad. Porque soy más fuerte que Sansón. Eso es otra cosa, ya no se la creo. Soy más fuerte que un gigante. Pues no es cierto, pero soy lo más fuerte que puedo. ¿Quién le puede decir que no a ese? ¿No es cierto que es absoluta verdad? Ah, no, pues sí. Pero cuando un cristiano lo dice, está diciendo algo extraordinario. Soy lo más fuerte que puedo. ¿Qué tanto? Muchísimo, muchísimo. Tan fuerte soy. En Él, por supuesto, que soy salvo y que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es grandeza y no tarugadas. Hermanos míos, aceptemos el llamado a la grandeza. ¿Sabe por qué? La tenemos ganada. La tenemos ganada, campeones. La tenemos ganada. Hermano mío, ¿qué le duele? ¿Qué le amenaza? ¿Qué cosas hay que le amenacen en la vida? ¿Qué situaciones difíciles? No es cierto, hermano, los papás, los que no son papás todavía puede que no les pase esto muy seguido, salvo algunos ya grandecitos, pero los papás, ¿no es cierto que en ocasiones uno se levanta con una especie de angustia y no sabe ni por qué? ¿Les ha pasado eso, hermano? Te sientes algo y no sabe ni por qué, o sea, qué loco, ahora hasta estoy preocupado hasta de lo que no estoy preocupado, o sea, ya es el colmo, ¿no? Pero sientes una angustia y algunos le llaman premonición, a lo mejor algo está pasando y me levanté con el pie izquierdo o derecho, brujería y media, por favor no creas en eso. ¿Qué te amenaza? ¿Tienes amenaza? Hermano mío, escucha la voz de Dios que dice, sí hay dificultades, pero en la pequeñez yo voy a manifestar la grandeza, porque mi hijo va a nacer un día, le dice al pueblo hebreo, pero luego le aclara, pero es el mismo que siempre ha estado con ustedes. Es el que sus salidas, sus orígenes, sus manifestaciones siempre han estado con ustedes. Oh Israel, oh pueblo mío, Él siempre ha estado con ustedes, yo siempre he estado con ustedes. Así es que crean, a pesar de la tragedia, a pesar de las dificultades, crean, sigan dependiendo de mí y sepan que son grandes. Como remanente, pequeño grupo de personas que creen en Él y se mantienen firmes, pero son grandes y serán como rocío para la humanidad entera. Serán mi lluvia fresca de agua de vida en medio de sequedad del mundo. Y eso les da significancia y grandeza, trascendencia. Es decir, hermanos míos, aceptemos el llamado del Señor a la grandeza. Cuando Él vino a nacer entre nosotros, según lo profetizó por medio de Miqueas y otros profetas, eso vino a ser. No en vano convirtió en moda vivir en un jacal. Convirtió en moda tener un nacimiento así en nuestra casa. El día de hoy está muy in que tú tengas en tu casa y un portalcito, un lugar muy sencillo.
no es la casa de Barbie. ¿No es cierto? Algunos tienen la casa de Barbie, pero en su recámara. Es un pequeño. Y el día de hoy eso tiene significado. O sea que Él convirtió una aldea en la capital del mundo, del universo. Y convirtió a un pesebre en el trono de un rey. Y convirtió a dos atribulados jóvenes en perseguidos, los convirtió en el mejor equipo, en la mejor compañía de un monarca del universo. Y convirtió en algunos pocos pastores espantados, en sus primeros súbditos. También a unos científicos que vinieron desde muy lejos, en sus, no sé, sus proveedores o consejeros o lo que sea. Sí, y a ti y a mí, hermano mío, también nos convierte en gente con significado, gente con trascendencia, gente que vale la pena cada aliento que respira, vale la pena cada alimento que se come, vale la pena para este planeta, porque Dios te tiene aquí como ese rocío para que tenga tu vida trascendencia y significado, y eso es la verdadera grandeza, y Jesús vino a hacer eso en nosotros. Es que, hermano mío, no sé quién te ha humillado alguna vez en la vida, no sé quién te ha dicho alguna cosa, te ha sobajado, te ha hecho parecer pequeño, te ha humillado y te ha sentido mal y tienes un trauma, un complejo, yo qué sé, no sé, pero ¿sabes qué? No tienes por qué tener eso. Sana de eso, por favor, y deja que Jesús, que nació entre nosotros, también nazca en tu corazón, y si ya nació en tu corazón, entonces vívelo con todo el corazón. Y reconoce la grandeza que Dios ha puesto en ti, porque tu vida tiene sentido, tu vida tiene propósito, tu vida tiene significado. Escúchame, aunque no lo reconozcan otros, aunque no lo reconozcan otros, es más, aunque no lo reconozca nadie en la tierra, si has creído en Jesucristo, si dependes de Él, si crees en Él a pesar de que muchos no creen, eres como una aldea pequeña que es grande en el plan de Dios. Pero luego hay un desafío más, hay un llamado más del Señor en los siguientes versículos. El Adviento es un llamado al discipulado. Y es aquí donde la cosa se pone linda y tiene que ver con este drama que vimos ahora, con este cortometraje en 5 capítulos. Una serie, ¿no? Fue una serie en 5 capítulos. Viene temporada 2. Se me ocurre decir a mí. Es lo que, porque agarró parejo el mensaje, ¿no? Agarró parejo. Para los inconversos que se conviertan a Cristo, para los que se dicen creyentes y en realidad no lo son, para los que de plano rechazan el Evangelio, incluso para los cristianos viejos, no solo en el sentido de edad, sino en el sentido de vejez espiritual, que de repente andan condenando incluso otras cosas sin saber que deben aprender también. Me encantó eso, ¿no? ¿No sintió usted feo cuando dijo el personaje que esos son inventos del diablo? Y usted guardó su teléfono y ahorita levantándolo así insensato, pero después el chamaco toma la que se la regresa, ¿verdad? Ahí usted le da un gran aplaudir, ¿no es cierto? Algunos, espero que sí. Ahora se agarró parejo este drama, y ahora también el pasaje de la Escritura nos hace un llamado al discipulado, a ser discípulos, no solo creyentes. Versículos 3, que en el mensaje de las 11 nos saltamos, regresamos al versículo 3 y dice: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Para entenderlo mejor, porque sé que es un pasaje escrito en cultura judía, en cultura hebrea, y tal vez no lo entendemos del todo, déjeme se lo leo en la Nueva Versión Internacional, y mire cómo dice: pero por eso Dios los entregará al enemigo, hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, y vuelva junto al pueblo de Israel el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Queda claro que la nación judía experimentaría un tiempo de tribulación. No había manera de evitarlo, Dios mismo lo había decretado. Al que podemos llamar, a este tiempo de tribulación, podemos llamarlo una época de disciplina, y por lo tanto de transformación, porque la disciplina es transformación, por lo tanto crecimiento. Es decir, la palabra más bíblica para decir esto que iba a pasar con ellos es discipulado, que es una palabra que también se parece a la palabra disciplina, ¿no es cierto? Orden, camino, pasos, guía, eso es el discipulado. Ser discípulo de Jesús es seguir instrucciones de Jesús. Por eso Él dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. El yugo es ese instrumento que unía a dos animales para la siembra.
Y uno regularmente enseñaba al otro, que era nuevo, el otro ya era entrenado. Y Jesús dice, lleven mi yugo sobre ustedes, el que yo tengo, llévenlo ustedes también. Discipulado, que tiene que ver con crecimiento, pero transformación, pero también tiene que ver con disciplina. Entonces, ahora ubiquémonos. Ubiquemos este tiempo de disciplina y discipulado en el contexto de esta profecía. En primer lugar, si usted no vino a las 8, yo no repetí, sino hice un resumito de lo de las 8 a las 11, y ahora mismo también lo he hecho hace ratito. Así que ubiquemos en el contexto de la profecía este tema del discipulado. Inició esta profecía con la noticia de un sitio que traería destrucción al pueblo de Dios. Levanta tus murallas, hija de la tropa, porque hemos sido sitiados. Y el príncipe o el juez, dice ahí, que significa también un príncipe, y el príncipe de nuestro pueblo será golpeado en el rostro, o sea, habrá humillación. Así inicia esta profecía, con una noticia de sitio, destrucción y humillación. O sea, es un llamado a la guerra santa, les dije yo. Y después sigue lo siguiente: después les impartió la esperanza del nacimiento del Mesías en aquella pequeña aldea. Eso es un llamado a la grandeza, porque dijo, tú aunque eres una pequeña aldea, serás grande. Y ahora, porque estoy ubicando la disciplina en el contexto de la profecía, y ahora les habla de un tiempo especial de disciplina, y este es un llamado al discipulado. He aquí la razón por la que Dios, en ese tiempo de futura destrucción, pero inminente destrucción, ellos debían creer en el que iban a hacer, pero 7 siglos después de ellos. ¿Cómo influía eso? ¿Cómo influía eso de que mucho tiempo después iban a ser uno para dar vida eterna a todos? ¿Cómo influía eso? No se trató solo de una tribulación sin propósito, sino de un plan de purificación y crecimiento. Entendamos lo siguiente: la destrucción no se detuvo, sí hubo destrucción. Más bien sucedió todo lo que el Señor les había advertido. Y el nacimiento del Mesías no sucedió en su época, sino hasta 700 años después. Sin embargo, junto con la advertencia de la disciplina, también les promete ser pastoreados. Les leo en la Nueva Traducción Viviente una parte de este texto que ya hemos leído. Y Él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios. Entonces su pueblo vivirá allí tranquilo, porque Él es exaltado con honores en todas partes, y Él será la fuente de paz. Estas palabras significan que ese pueblo que estaba siendo amenazado y que iba a ser destruido, aún después de eso, de la destrucción, de la deportación, y luego después de regresar otra vez, y después otra vez disciplina, ese pueblo que iba a seguir experimentando diferentes circunstancias, iba a ser pastoreado por la majestad del Señor Dios Todopoderoso, y podrían vivir tranquilos aún en esas circunstancias, porque Él estaba ahí con ellos. De hecho, esta parte primera del versículo 5 es el meollo de todo. Léanla conmigo, por favor, si es que está en la pantalla. ¿Cómo dice esa parte inicial del versículo 5? ¿Cómo dice? Y Él será la fuente de paz. No es ganar en la guerra la fuente de paz para ellos. No es destruir a Babilonia y ellos ser los meros papas fritas de los pueblos. No, eso no es la paz. La paz es que Él estaba con ellos. Esto es discipulado. ¿No se parece a lo que dijo Jesús a sus discípulos? ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? En el mundo tendréis, ¿qué? Jolgorio, siempre estarán contentos, nunca les pasará nada, nunca les sucederá nada a ustedes. Nunca, siempre estarán felices. No se les morirá a nadie, no tendrán jamás COVID, ni celiaquía. ¿Dije celiaquía? Ni diabetes, pues ya me agarro con las mías que son como varias, ¿verdad? Ni, ¿cómo se llama? Ni artritis, ni hipertensión, ni gripa, dolor de callos. No, siempre serán en victoria, hermano, como dicen los santurrones, ¿verdad? Que siempre, ¿cómo estás, hermano? En victoria, hermano. No hay gente así de payasa, ¿verdad? Que jamás te dirán que están mal. Yo no estoy en crisis, yo estoy en Cristo. Y lo tienen que decir así con palabras, Cristo. No puede decir Cristo, no, Cristo. ¿No es cierto? Como fantochería, lenguaje, no, cristianés o cristianol. Un lenguaje como muy religioso, no sé qué. Ellos iban a estar en tribulación, pero la fuente de su paz
sería la presencia del Señor aún antes de encarnarse, porque Él estaba con ellos en cada circunstancia. Esta mañana lo leímos cuando Josué va a una batalla y ve a un ángel, a un varón. Sabemos que es un ángel porque es un enviado de Dios, que es Jesús mismo. Pero le dice: eres de los nuestros, eres de nuestros enemigos. No, dijo el varón que estaba ahí: soy mero papas fritas del ejército de Dios. Bueno, dijo príncipe, pero significa MMPF, ¿no? Soy el príncipe de los ejércitos. Era Jesús. Por eso Josué cae de rodillas ante él. Yo hubiera hecho lo mismo, y lo adora. Y ese varón, o ese enviado de Dios, no le dijo: levántate. No, aceptó la adoración, porque era nada más y nada menos que ese que todavía no se encarnaba, pero que ya era, por supuesto. Él no comenzó a ser, lo hemos dicho 1000 veces, él no comenzó su existencia en el pesebre. Él ha sido por siempre, y Él es la fuente de la paz. Y si eso era real para ellos antes de que viniera, ¿cuánto más no será real para nosotros? Cuando ya vino, ya estuvo entre nosotros. Me da no sé qué. Yo sí pongo un nacimiento en la casa, porque ilustra perfectamente. Ahora no lo hacemos como antes cuando los niños eran pequeños. Ahora ponemos uno que ya está hecho ahí, pequeño, pero antes hasta jugábamos con ellos y demás. Pero algunas personas decían: no, es que el niñito se pone hasta el 25. ¿No es cierto? Se pone el 24 en la noche, ¿no? A las 12, porque todavía no nace. ¿Cómo que todavía no nace? O sea, al cumpleañero no lo tenemos en la fiesta hasta la hora de no sé qué. Y si cumplió años el lunes y se lo damos el domingo, que no venga a la fiesta porque todavía no nace el cumpleañero. Ahí viene Pepe: mi fiesta, no salga usted, todavía no nace usted. Si es la fiesta de cumpleaños, ya nació, ya está aquí. Nosotros sí lo poníamos desde siempre, ¿no? La figura que representaba a Jesús, que por cierto no es Jesús, ni lo adoramos ni nada, pero si era realidad para ellos cuando todavía no nacía, ¿cuánto no debe ser realidad para nosotros? Que Él es la fuente de nuestra paz, cuando Él ya nació entre nosotros y está aquí, incluso lo prometió. He aquí yo estoy, ¿qué dijo? Con vosotros. ¿Cuánto? Cada vez en cuando, ¿no? Todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta que acabe el 2003 o cuándo? Por siempre. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros. ¿Qué? Espérame, Miqueas. Nos acabas de decir que Dios nos manda a decir que levantemos las murallas más altas y que seamos hijos de guerreros, y ahora nos dices nos dice eso porque nos van a venir a destruir, porque se va a levantar Babilonia. No es la única profecía de Miqueas, ni es el único profeta. Muchos otros profetas contemporáneos de él profetizaron lo mismo: destrucción. Sabemos que va a venir un imperio y nos va a derrotar, y ahora tú nos dices que viviremos tranquilos. Ahora tú nos dices que viviremos seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra y Él traerá paz. Si estuviéramos preguntando eso, si estuviera preguntando el pueblo eso, capaz que se aparece el Señor y les dice: sí, así será, porque yo estoy con ustedes, porque su paz no depende de si vienen o no vienen los babilónicos. Su paz depende de mí, los acompaño. Podemos ver el tremendo mensaje y la exhortación para nosotros, hermanos, visitantes, nuevos creyentes, viejos cristianos aquí presentes. Incluso dice el Señor aquel pueblo experimentó un tiempo de prueba que les fortaleció, les transformó, les aseguró la presencia de Dios. Leamos, voy a leer un pasaje más extenso que dice así: cuando el asirio viene a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón y aguardan a hijos de hombres. Asimismo el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de ovejas, el cual si pisare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Se trata de lenguaje figurado, apocalíptico incluso, que tomaría mucho tiempo en explicar cada metáfora, pero significa la victoria más allá de lo terreno, una victoria más allá de lo terreno, lo físico, lo militar. Se trata de una victoria espiritual, una victoria que no tiene que ver con que alguien gana según el score
o gana según la política, o gana según los centavos, sino que gana según Dios, que la victoria es según Dios. Se me viene en la mente en alguna ocasión que mi hijo mayor, por quien les pido que oren por favor por él, sé que algunos de ustedes lo extrañan y demás, y recuerdo cuando era un adolescente, estaba en una escuela, en esta misma escuela, y había una maestra por ahí con algunas ideas. Fíjense que nos mandó llamar porque tenía muchos reportes. Es curioso, pero tenía varios reportes que decían demasiado feliz en la clase. De verdad, aunque usted no lo crea. ¿Qué se refería? Estaba haciendo algo, creo que tenía algún problema, pero cuando nos mandó llamar, nos reclamó a mi esposa y a mí y decía, era maestra, daba una clase de filosofía, algo así. Y la cosa era que decía, es que su hijo cree demasiado lo que cree. ¿Cómo la ve con ese pecado tan grave? Tiene demasiadas firmes sus convicciones, porque la maestra evidentemente era progresista, atea, cosas de esas, y pues le discutía, porque es un discutidor, discute mucho, tenga o no tenga la razón en ocasiones. Y resulta y le rebatía a la maestra, pero fuimos, y entonces la maestra incluso no quiso quitarle las ¿cómo se llama? Las malas notas, los reportes. Eso era significativo porque nuestros hijos tenían beca y ella se sentía como que pues se quieren y, o sea, no se hizo caso, no aceptamos le decía, pues yo no tengo problemas con que crea mucho lo que cree, somos cristianos, soy pastor de una iglesia. Ella ahí como que ya se dio cuenta de qué pasaba y no le caímos bien. Y yo estaba preocupado por mi hijo y porque el reporte no iba a ser quitado y esas cosas. Ella se quedó ahí con su muina porque estaba como enojada, pero yo vi a mi hijo con una sonrisa así como de oreja a oreja, como porque lo defendimos, ¿verdad? Porque no lo íbamos a regañar a causa de eso. Si alguien me pregunta, ¿quién ganó? ¿Quién ganó esa batalla? Hay ocasiones en las que de acuerdo con el mundo perdimos. De acuerdo con el mundo somos fracasados, somos derrotados. Pero de acuerdo con Dios mantenemos nuestra fe. Joven precioso, cuando tus amigos que te critiquen por santurrón, por apretado, por, ¿cómo se dirá? Nena, teto. Yo estoy usando las palabras de mi época, no sé cómo se dice. En tu época, ¿cómo se dice a uno así? ñoño. Cuando te critiquen de eso, porque y todos se ríen de ti. Y cuando te volteas, todos se ríen. Y algún cobarde dice, hermano Lelo. No te dicen así, porque siempre hace algún cobarde. ¿Por qué no usa su propia voz? Para que no sepas quién es o qué. Y tú te vayas todo triste. Permítame, no te vayas triste ni con la cola entre las patas como el perro arrepentido del Chavo del Ocho. No, Señor, vete victorioso, porque tú triunfaste. Los losers, los perdedores son otros. De eso le habla Dios aquí a este pueblo. ¿Creen ustedes que porque un gran imperio viene y destruye su ciudad y su templo? Otra cosa que hizo Dios, por cierto, fue de enseñarles que él no habita en templos de manos y que no es cuestión del templo. Su presencia no es cuestión del templo ni de las paredes de la ciudad. Él quiso enseñarles que lugar santo es donde Él está. ¿Estoy hablando claro? Porque por ahí todavía en la fecha de hoy andamos ahí con que la tierra santa y que en lugar y no sé qué, que ahí tiene que venir el Señor. No sé dónde va a venir el Señor, pero bien podría llegar a Cuchillo Parado, Chihuahua, o a Chorreras, Nuevo México. Hay un pueblo que se llama así, ¿qué le vamos a hacer? No importa dónde quiera Él nacer, llegar, aparecer, si lo que hace santo el lugar es que Él está ahí. Pero de repente no entendemos si el pueblo hebreo pensaba. Se encerraron en alguna ocasión cuando la gran tribulación, allá en Mateo 24 que se menciona, cuando uno que fue después emperador romano vino a Jerusalén y la destruyó. Se encerraron en el templo, en la ciudad santa, porque decían, aquí no nos va a hacer daño nada. Y sí les hicieron daño, los destruyeron, años 70 después de Cristo. Aquí habla de una victoria que no tiene que ver con terreno, con físico, con militar, no tiene que ver con algo espiritual. Todo esto nos remite a las siguientes enseñanzas, hermanos míos. El Adviento es un llamado a la guerra santa, una guerra en la que aportamos nuestra dependencia, esa es nuestra arma, aportamos nuestra dependencia y Dios aporta su grandeza, su poder, su amor y su gracia para nosotros. Una guerra que ya tenemos ganada, hermanos míos, la tenemos ganada. Hermanos, ¿cómo nos va a ir en esta guerra? La tenemos ganada, dígame por favor, otra vez. Hermanos, ¿cómo nos va a ir en esta guerra? Amén. El Adviento es un llamado a la grandeza, una grandeza que no depende de cuánto somos, ni de cuánto tenemos, sino de quién nos acompaña. Una grandeza que no depende de lo que nosotros hacemos por Dios, sino de lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros. De repente,
el legalismo, la religiosidad. Se enfoca en lo que nosotros hacemos por Dios. Y no, Señor, es lo que Dios hace por nosotros lo que hace la diferencia. Y el Adviento es un llamado al discipulado. Un discipulado que incluye la vida con todas sus circunstancias. El Señor nos discipula en esta vida que tiene todo tipo de circunstancias, buenas, malas y peores. Y donde la presencia del Señor hace la gran diferencia. Hace unas horas que nos despedíamos y platicábamos unos con otros, me vino a la mente algo. Quise decírselo a mi esposa allá en la casa, pero ahora lo voy a decir aquí delante de todos ustedes y ya por supuesto también me va a escuchar. Pero resulta que tendremos una noche linda porque invitamos a varios hermanos de nuestra iglesia que, como nosotros, estaban solamente su familia nuclear, y nos vamos a juntar varias familias y vamos a estar juntos compartiendo. Ahora, hace rato ya le di a mi esposa a cortar las manzanas. Fue mi gran aportación, pelar manzanas y cortarlas. Ella hizo los pavos y las costillitas y no sé qué tanto. Y vamos a estar muy lindo, muy a gusto. Pero cuando estábamos planeando eso, pensábamos, tenemos un hijo en Estados Unidos y otro hijo que, aunque vive cerca de nosotros, no estamos tan cerca en el otro aspecto. ¿Y cómo vamos a pasar la Navidad? Y hoy en la tarde aprendí cómo pasar la Navidad siempre los que somos esposos. ¿Cómo sucedió la primera Navidad de la historia de la humanidad? Una esposa, un esposo y Jesús. Con todo respeto, no hace falta más. Si tu familia no está compuesta de una esposa o un esposo, tú, tus hijos y Jesús, seas él o ella. Tú, tu madre, tus ancianos padres y Jesús. Lo que hace la gran diferencia, la fuente de la paz y de la vida eterna, de la bendición y de la alegría, es Jesús. Qué triste cuando dependemos de otras cosas. Qué triste cuando dependemos de, no sé, de una relación, queridos jóvenes solteros, cuando sufres como si te hubieran quitado de la lista del cielo. Sufres como si te hubieran borrado de la lista del libro de la vida porque te mandó a volar tu novia o porque te mandó a volar tu novio. Y actúas como si en serio ya el cielo se cerró para ti, estás para el infierno que vas. No comes o comes de más. Como en todas las películas, agarras tu 2 litros de nieve. Es como en las películas se quita la pena uno, ¿no? En las películas con un litro de nieve o 2 litros de nieve. De helado. Dije nieve, ¿no es nieve? Helado. Y porque chocolate, tiene que ser de chocolate, dicen algunos. Y con pan también. ¿Ok? O pan dulce. Cada quien la ahoga como quiera. Aquí podemos hacer todo un menú de eso. Sería bueno un día. Cuando es Jesús lo que hizo la Navidad. Y dos personas. Una de ellas muy joven. María debió tener, insisto, no más de 16 años. José posiblemente era bastante mayor, no sé, pero 2 y un niño. ¿Y cuál pavo ni qué luces? Dios puso las luces con una estrella preciosa. Ni qué invitados, ni qué rebatinga de regalos. No llevaron dado para ver quién se quedaba con los regalos, nada de eso. Los magos los trajeron directo al niño y no eran regalos del otro intercambio de regalos del año pasado. No, los magos no trajeron regalos del intercambio del año pasado. No era el mismo termo que te habían dado a ti el año pasado, que por cierto tiene la marca de la empresa donde trabajas, y lo pones ahí en los regalos. No, estos trajeron regalos en serio. Regalo para rey, oro, regalo para sacerdote, incienso, regalo para alguien que va a morir, mirra. No. ¿Y qué hizo la Navidad? Una familia, como haya sido, una familia y Jesús. Eso es, de eso habla esta profecía. Por esa razón aquellos futuros derrotados, aquellos que estaban en una inminencia de ser destruidos, debían, a pesar de eso, tener esperanza y aliento, porque la fuente de su paz
era el que iban a hacer, pero que ya estaba con ellos desde antes. El Adviento es un llamado al discipulado, un discipulado que incluye la vida con todas sus circunstancias, buenas, malas, peores, y donde la presencia del Señor hace la diferencia. Un discipulado que se funda, se inicia, continúa y termina en la presencia continua, real e íntima del Señor en nuestra vida. Porque sí, ciertamente, Él está con nosotros siempre. No se ha ido. No se ha ido, está ahí con nosotros. Él vino a la tierra a ser discípulos. Nació para salvarnos por medio de un discipulado integral. Y sigue diciéndonos: sígueme. ¿Se acuerdan de aquella historia, aquella ilustración? Es de la vida real. De un niño que en medio de la guerra, las guerras siempre son terribles y los que más sufren son los niños. Este niño y su hermanito menor eran casi adolescente, todavía no adolescente, y su hermanito niño, y tuvieron que huir. Unas bombas y todo habían destruido su casa y sus padres. Él huye llevando a su hermanito, pero a su hermanito le alcanza una no sé cómo se esquirla o cómo se dice, de una bomba. Le tocó el cuerpo y estaba desangrándose, y su hermanito lo amarra, lo tuva a su espalda, pero se le caía. Y entonces se lo amarra con su cinturón y con una parte de una cobija, se lo amarra a su espalda para que no se le cayera. Dormía parado, recargado en un árbol, y caminó durante varios días hasta llegar a un hospital improvisado del ejército de su nación. Lo atienden, lo llevan a ser tratado de su cansancio, su deshidratación, pero el hermanito que tiene en la espalda había muerto hacía más de un día. Y entonces dijo la enfermera: pobre niño, arriesgó su vida por su hermano cuando su hermano ya estaba muerto. Y dijo el doctor: se equivoca, el niño muerto salvó a su hermano, porque él se esforzó de traerlo en la espalda hasta ese lugar. Nosotros también tenemos un hermano que también murió por nosotros y nos salva. Lo maravilloso es que este hermano nuestro resucitó entre los muertos y está con nosotros. Y mientras tú sepas que está ahí contigo, porque este niño caminaba porque le hablaba a su hermanito. La historia completa dice que platicaba con su hermanito y le decía: no te preocupes, te voy a llevar y vas a sanar y vamos a jugar otra vez. No fue así, pero esa convicción o esa creencia de que su hermanito estaba vivo y que podía vivir, lo salvó. Ahora de hecho sí vive su hermanito, porque sí, eran creyentes en Cristo, están en los cielos. Nuestro hermano que alguna vez nos llamó así Jesús, está vivo y está con nosotros. Y nos lleva Él a nosotros, no nosotros a Él. Él nos lleva a nosotros. Esta profecía no tendría ningún sentido si no la entendemos en lo que Miqueas quiso decir, inspirado por Dios. ¿Qué aliento tendría para un pueblo decirles: van a ser destruidos, pero no se preocupen, en 7 siglos Dios hace una gran hazaña para la humanidad? No tendría sentido si no fuera porque el Señor les aclaró que Él está con ellos, que Él ha estado siempre, que sus salidas de ese que vendría han sido desde siempre y por la eternidad. Lo que le está diciendo: he estado con ustedes siempre, por eso les pastorearé, por eso estaré con ustedes, por eso serán como rocío y como agua fresca para las naciones, y por eso tendrán victoria y podrán experimentar paz y podrán experimentar bendición aún en medio de cualquier circunstancia. Hermanos míos, Él vino a la tierra a ser discípulos. Nació para salvarnos por medio de un discipulado integral. Lo dijo varias veces: si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Antes de eso, porque ese fue el desafío, digamos, más fuerte, pero antes de eso dijo: vengan a mí y descansen, los que estén trabajados y cargados, descansen en mí. A los primeros discípulos les dijo: vengan y vean, venid y ved. Él fue diciendo diferentes desafíos, cada uno más intenso. A los apóstoles el tremendo desafío fue: vengan, los haré pescadores de hombres. El último desafío lo hizo cuando estaba a punto de ascender a los cielos, y el desafío fue tremendo para nosotros. Imagínense, están ahí 11 discípulos, pocos y mal armados. Si usted lee el versículo, es 18, a partir del 18, que dice: toda potestad me es dada en el cielo. Pero el versículo 16, me parece, dice que se reunieron ahí los 11 discípulos con Él, y dice: pero algunos dudaban. ¿Qué es eso? ¿Cómo que dudan? Ya se va el Señor.
Y siempre digo esto, el Señor debió decir ahí, no, mejor no me voy, porque todavía dudan estos amigos, no. Voy a hacer un curso intensivo acerca de cómo no dudar. 10 claves para no dudar. O 25 claves de un liderazgo eficaz. O alguna cosa así, ¿no? Algún cursillo por ahí. O cómo tener finanzas sanas. Ya estoy inventando. La bola de cursos que hay en el mundo evangélico que en ocasiones están tan lejos del evangelio que ya dejan de ser cristianos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Sabe cuál fue el gran milagro que hizo Jesús para quitarles a los dudosos la duda? ¿Sabe cuál fue el gran milagro que hizo? Fue confiar en ellos. Estaban dudando ahí, 11 discípulos, pocos y mal armados, y además tienen dudas algunos. Y Jesús está a punto de irse. Está a punto de irse y les dice, oigan, antes de irme les encargo una cosa. Sí, Señor. Vayan a todo el mundo y cuéntenle a todos lo que hice por ellos. Porque hasta ahorita solo lo saben aquí en Palestina. Son algunos poquitos lo saben. Es más, que resucité, la mayoría no lo sabe. Solo algunos cientos como ustedes. Pero quiero que vayan a todo el mundo. A todo el mundo. Para ellos era muy grande el mundo y eso que no sabían nada de nosotros acá en América. Vayan a todo el mundo y díganle. Yo creo que si Pedro se le ocurre, como siempre, salir con sus preguntas al Señor, le hubiera dicho, Señor, te recuerdo que algunos dudan, incluyendo algunos dudamos. No te vayas, Señor, por favor, espérate tantito. No, ya me voy, no hay remedio, ya me voy, es tiempo. Pero mi gran milagro es confiar en ustedes. Vayan y díganle a todos, ese remanente es el que recibe esta promesa de Dios, que va a estar con nosotros siempre. Nos hace un llamado a seguirle. Así es que usted y yo, hagámosle caso y sigámosle. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Saben por qué? Porque esta batalla la tenemos ganada. Cualquiera que se quiera unir a otro ejército, discúlpeme, la tiene perdida. Así nos dicen a nosotros, ¿sabe? Me estoy desquitando yo de lo que nos dicen. No hay que faltar el respeto a nadie, pero de todas maneras sí es cierto lo que digo. No se lo voy a decir. No vaya a llegar usted a su casa ahorita en la noche. Cuñado, no, por favor. Aquí lo decimos entre nosotros, pero a la gente la amamos, le respetamos y le decimos con amor el Evangelio de Jesucristo para que sean también parte del ejército triunfador, porque esta batalla la tenemos ganada. Señor Santo, te doy gracias. Gracias por tu milagro grandioso, Señor, de venir a la tierra para salvarnos. Y gracias por tu milagro grandioso de confiar en nosotros, de hacer de nosotros ese remanente que cree en ti, Señor, y que se fortalece aún en medio del peligro, aún en medio de la amenaza, en medio de las dificultades, como aquel pueblo tuyo, aquel pueblo que tú habías llamado, Señor, de quien nos ha compartido el mensaje del Evangelio también. Gracias por ese momento crucial en la vida de aquel pueblo en el que tú te manifiestas, Señor, y les haces entender que siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, porque es una verdad también para nosotros. Aceptamos tu llamado a la guerra santa, dependiendo de ti. Aceptamos tu llamado a la grandeza, siendo instrumentos en tus manos para compartir tu mensaje a esta tierra. Y sí, Señor, aceptamos tu llamado al discipulado, que a pesar de los dolores, tribulaciones, situaciones difíciles, confiaremos en ti, Señor, caminaremos contigo y buscaremos hacer tu voluntad en todo momento. Aquí estamos, Señor. Bendice a tu pueblo, por favor. Bendice a cada hermano, cada hermana, a cada persona que viene él o ella solito aquí a buscarte, Señor, a buscar en tu iglesia el consuelo, el aliento. Y bendice a las familias también aquí, Señor. Y bendícenos esta noche en la cena navideña en cada hogar. Y bendito seas por todo lo que nos hablas, nos dices, y por tu presencia maravillosa, magnífica. Bendice cada hermano y hermana. Hermano, siga orando, por favor. Y allí en su corazón díganle al Señor: Señor, ven a mi vida y ven a mi familia, y llena mi familia, mi hogar y mi corazón de tu presencia. Dígaselo ahí con todo el corazón. Señor, escucha nuestros ruegos. Bendice a mi hermano, mi hermana, y a cada familia. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.